Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Amigos, sean bienvenidos a mi canal. Sean bienvenidos a una nueva video reacción. Amigos, el día de hoy, como pueden ver en el título del video, bueno, aún no sé cómo ponerle eh, el nombre a este video, pero el nombre original de este video en el cual voy a estar reaccionando se llama ¿Iba a ser España una potencia económica con Franco? Es una muy buena pregunta acerca, bueno, ustedes ya saben más que yo de lo que fue Franco, un dictador español que fue pues jefe de estado, ¿no? Y falleció en el 75, pero pues fue un dictador español. ¿Ustedes qué opinan acerca de Franco? Este, Espero que me digan algo aquí abajo en los comentarios. Y la pregunta que nos hacemos es que España iba a ser una potencia económica con Franco. También quisiera saber su opinión, pero pues vamos a ver este video, vamos a ver de qué trata. Es un video pues interesante conocer un poco más acerca de España. Así que nada amigos, no quiero enrollarme más, pero también amigos les recuerdo que se suscriban a mi canal para que no se pierdan ninguna reacción acerca de España. Así que nada amigos, vamos a ver si con Franco España iba a ser una potencia económica. Así que vamos dentro del video. Vamos a ver este video amigos, de que si España iba a ser Todos los potencia países económica con tienen ese Franco. periodo de la historia que genera una alta crispación dentro de la sociedad. Tenemos ejemplos como Perú, con Alberto Fujimori, Chile, con Pinochet, Alemania, con un pintor austríaco cuyo nombre no puedo pronunciar. Siempre hay ese personaje histórico que levanta pasiones dentro de la sociedad. España no es la excepción. Desde los años 40 hasta los años 70 estuvo bajo una dictadura de la mano de Francisco Franco, un periodo en el que España ha sufrido de numerosos cambios y que debido a la naturaleza de ese gobierno impide a muchas personas analizar con honestidad ese periodo. Hay personas que afirman que todas las decisiones económicas que tomó fueron un completo desastre y otras que dicen que poco más que convirtió a España en ¿Ustedes una qué potencia opinan? económica. ¿Cuál de los dos tiene razón? Adelantando la respuesta, ninguno. Pero para saber bien la respuesta, quedaros viendo el vídeo. Así que no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. Vamos a ver. ¿Qué La opinan ustedes década de los amigos? 40 se caracteriza por una profunda crisis como resultado de la guerra civil. La producción había caído, había escasez de productos básicos y el proceso de modernización se había interrumpido. Esta primera etapa del franquismo se conoce como la etapa de la autarquía, donde se seguía esa tendencia proteccionista que había desde finales del siglo XIX, pero llevada al extremo. Debido a la evidente influencia ideológica, se quiso seguir los postulados de la Italia y Alemania de los años 30. Es decir, se trató de desplazar la iniciativa privada por la iniciativa pública. Las inversiones públicas se concentraban en la industria y era financiada vía emisión monetaria. Las relaciones laborales estaban fuertemente reguladas y se implementaron controles de precios, sumando una sobrevaloración de la peseta. Vamos, que muy amante del libre mercado no era. Por cierto, para los que no seáis de España, la peseta era la moneda que había en España antes del euro. El sector Ujú. agrícola fue uno de los más importantes y en el que más mano quiso meter el gobierno. Debido a la devastación causada por la guerra civil, había una gran crisis alimentaria, por eso estos años son recordados como los años del hambre. El trigo fue Qué uno de los duro. productos más intervenidos, a través del conocido como Servicio Nacional de Trigo. Se requisaba el cereal a precios fijos, controlando la producción, la comercialización y el consumo. Se impuso el sistema de racionamiento mediante cartillas, obligando a los productores a vender toda su producción al Estado a unos precios preestablecidos. Y como ocurre con casi todos los controles de precios, estos empeoran el abastecimiento. Hay muy pocos casos en la historia donde los controles de precios hayan funcionado. Con funcionar me refiero a tener un efecto positivo y este caso no iba a ser la excepción. Cuando se impone una fijación en los precios, se suele hacer porque el precio de mercado que hay
es muy elevado. En este caso, debido a la guerra, la producción había caído drásticamente y la única forma de hacer esta más rentable era poniendo precios más elevados, ya que los productos agrícolas suelen tener un margen de beneficio muy pequeño. Y si tienes una producción muy baja, como la que había en aquel entonces, el beneficio que obtendrás será casi insignificante. Y al fijarse ese precio por debajo del mercado, se generó un desabastecimiento de productos, ya que los productores no querían producir a ese precio, empezando a cultivar productos que no estuviesen regulados por el Estado. Empezó a haber escasez, racionamiento de productos y algo muy típico de los controles de precios, el surgimiento de un mercado negro, donde podías comprar el producto, pero a un precio bastante más elevado al oficial. Para más Inri, el clima no acompañó durante esa época. Las sequías empeoraron aún más las cosechas, indagando en esa escasez de productos. El precio del pan en el mercado negro era un 800 veces mayor al oficial en 1943, y de mientras España tenía que exportar productos agrarios a Alemania como pago por la ayuda que le prestaron durante la guerra civil. Lo único que logró aliviar un poco esa escasez fueron los acuerdos firmados con Argentina en el año 1947, pero ojo, la pésima situación no implica que no haya beneficiados. Los grandes propietarios agrícolas consiguieron acumular una gran cantidad de capital durante esa época, sobre todo por las ventas en el mercado negro, algo que permitiría financiar la industria y la modernización agrícola de los años 50. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, España se encontró en una situación complicada. La derrota del Eje dejaba en muy mal lugar al régimen franquista. A pesar de mantenerse neutral durante la guerra, las naciones aliadas lo percibieron como un aliado del Eje debido al apoyo que recibió durante la Guerra Civil. Aquí entramos en un periodo donde entra en juego la convergencia económica, un fenómeno que se produce cuando las economías menos avanzadas acortan distancias con las más desarrolladas. Por eso muchos aducen este milagro económico al franquismo. Pero si lo ponemos en el contexto europeo, nos damos cuenta que el crecimiento que tuvo España durante estos años entra dentro de la normalidad. No ha sido nada milagroso. El gran despegue de España comenzó cuando se abandonaron por fin estas políticas autárquicas. España, Portugal, Grecia o Italia, que eran las economías más rezagadas de Europa, crecieron a un ritmo mucho más elevado que economías como Francia o Reino Unido, pero también partían de una renta por habitante mucho más baja. Esto es algo bastante común. Si observamos el desarrollo de cualquier país, nos damos cuenta que sigue siempre la misma forma. Empieza muy abajo, donde no tiene nada, con suerte tiene campo para poder cultivar. A medida que van innovando técnicas, invirtiendo en otro tipo de sectores, el crecimiento se va acelerando hasta llegar a un punto donde se dispara, ya que la economía empieza a aparecer industrias, se mejoran las técnicas agrarias, la productividad se incrementa, pero una vez desarrollada la economía se llega a un techo donde el crecimiento se reduce, ya que se hace cada vez más complicado innovar y crear técnicas de producción más eficientes. Esto de aquí es lo que explica la gran convergencia que hubo en aquella época. España, Grecia, Portugal estaban creciendo a una tasa de un 7% acumulado, mientras que países como Reino Unido, Francia crecían a un 3 y un 5% respectivamente. Y esto de aquí se explica por el hecho de que partían de posiciones diferentes. Los tres primeros partían de una posición bastante baja, mientras los otros estaban unos cuantos escalones por encima, haciendo que el crecimiento de aquellos que parten de posiciones inferiores sea mucho más elevado que el del resto. Por tanto, las cifras de crecimiento que hubo durante el franquismo, sobre todo a partir de los 60, no fueron excepcionales, sino que entran dentro de la normalidad. Uno de los causantes de este gran crecimiento fue el desarrollo de la industria española, sobre todo a partir de 1959, donde la economía española implementó el Plan de Estabilización y Liberalización Económica, poniendo fin a la autarquía. La liberalización iba a ser importante, ya que el ahorro de los españoles no era suficiente para poder autofinanciar esta industria. En aquel entonces, las cajas de ahorro no daban rendimiento necesario para que éstas crezcan. Entre 1945 hasta los años 60, las tasas crecían a un exiguo 0,10%. Y en los últimos años del régimen franquista, hasta los años 80, se situaron en terreno negativo. El ahorro no solo es importante porque puede financiar sectores productivos de la economía, recordad que cuando dejáis vuestro dinero en el depósito de un banco no se queda ahí parado, pero por otro lado también es importante para los intereses individuales de las personas. Y en esa época, como es evidente,
evidente no había mucha variedad de plataformas donde poder poner tus ahorros, a diferencia de hoy que tenemos muchas de ellas, como por ejemplo Freedom24. Se trata de un broker europeo que cotiza en Nasdaq y ofrece cuentas de ahorro remuneradas. Tú eliges el tipo de cuenta que quieres abrirte y el plazo. Puedes elegir la cuenta de ahorro diario con intereses de hasta un 5,31% y de hasta un 3,89% en caso de euros. Y la ventaja que tienes es que puedes retirar tus fondos en cualquier momento. Y el importe mínimo para poder generar intereses es de 150 euros o dólares. Por otro lado, tienes los planes de ahorro a largo plazo que ofrecen unos intereses más elevados de hasta un 8,76% en dólares y hasta un 6,42% en euros con un importe mínimo de 1.000 euros o dólares. Se trata de un broker regulado y que cumple con toda la normativa vigente. Si queréis abriros una cuenta tenéis un enlace en la descripción y en el comentario fijado, y recuerden lo más importante: responsabilidad. Entre 1946 y el 1950, la industria española estaba en su peor momento. Era la nación con el menor crecimiento de esta y por eso se denomina como la noche de la industrialización española. Pero como ya os adelantamos, a partir de los 60 esto iba a cambiar radicalmente. ¿Qué fue lo que hizo posible ese crecimiento? Vamos a ver. La política industrial en sí tuvo que esperar hasta los años 60, pero antes ya se estaban dando pasos importantes para poder desarrollar la industria española, sin demasiado éxito, todo hay que decirlo. La industrialización desde arriba ha sido una práctica bastante común a lo largo de la historia. Los tigres asiáticos son el máximo exponente de esta práctica en la historia moderna, pero esta política industrial no consiste solamente en dar subvenciones y proteger la industria frente al exterior. Debe estar condicionada a objetivos o a incentivos, y si no se cumple con esos objetivos, retiramos las subvenciones. Otra cosa que se debe cumplir es que la industria tiene que ser práctica en ciertos aspectos. Si producir algo para la industria que quieres desarrollar es demasiado caro, lo compro en el extranjero y listo. Así es como lo hicieron, por ejemplo, los tigres asiáticos. Uno de los máximos exponentes de la ineficiente industria española de la etapa autárquica es la industria textil. Esta estaba altamente regulada en cuanto a producción y la cantidad de insumos que puede recibir para poder producir. Los insumos son cosas que se utilizan para producir. Al igual que pasó con la agricultura, muchos de los insumos tenían que ser conseguidos en el mercado negro a precios mucho más elevados, encareciendo la producción. El Estado intentó promover un incremento en el número de talleres, pero estos eran demasiado pequeños, haciendo imposible tener una industria competitiva. La asignación de insumos era bastante ineficiente y muchas veces era asignada a base de conexiones políticas. En muchos talleres catalanes se recibía menos insumos de los que necesitaban y solo los empresarios con algún que otro contacto podían conseguir mejores condiciones. La falta de estos era obvia y en vez de abrirse al extranjero comprando fuera lo que se necesite, se trataba de construir empresas que suplieran estas necesidades. Maquinaria que antes del 36 era comprada en el extranjero, ahora era producida internamente a precios mucho más elevados. Esto hacía que las técnicas de producción sean muy arcaicas y que la industria española sea completamente anticompetitiva. La industrialización desde arriba no consiste en cerrarte por completo y producir todo tú. Se trata de buscar en qué industrias puedes destacar y tratar de hacer todo lo posible para que ésta sea competitiva. ¿Que tengo que comprar algo fuera porque me sale más barato? Pues lo compro. Así es como lo han hecho Corea del Sur o Singapur. No hay ejemplos de autarquía en el sentido estricto de la palabra que hayan tenido éxito, y España no iba a ser la excepción. Todo esto hacía que la industria sea muy ineficiente y hay que sumarle la sobreprotección que tenían los trabajadores, poniéndole más palos en las ruedas a la industria española. Habría que esperar hasta los años 60 para realmente ver un despegue. ¿Ustedes creen que después de que falleció Franco, se cambiarían las reglas del juego con el plan de estabilización? Pero primero hay que poner un poquito de contexto, ya que la liberalización de la industria había empezado antes de forma tibia, pero algo ya había. En 1947 el mercado español se abrió a la estadounidense y esta relación se reforzaría en el 1953 con los conocidos como Pactos de Madrid. España proporcionaría territorios a los Estados Unidos para que estos establezcan sus bases militares a cambio de 226 millones de dólares. Pero esto no iba a ser la única condición que se le iba a imponer al gobierno español. Se le exigió llevar a cabo toda una serie de medidas enfocadas a la estabilidad macroeconómica. Empezaron los procesos de liberalización de la economía que dieron sus frutos.
o se crearon empresas públicas exitosas como por ejemplo Endesa. También se llevó a cabo la Operación M, que permitía a las empresas obtener el 20% de las divisas obtenidas por sus limitadas exportaciones. Fue un pequeño alivio para el sector textil, que pudo conseguir un poco de maquinaria en el extranjero para modernizar sus procesos. Empresas extranjeras también empezaron a adquirir participaciones en las empresas españolas, aliviando sus problemas financieros. Y este proceso se tuvo que acelerar a finales de los 50 debido a las enormes tensiones sociales. Esto también era una forma de conseguir una importante inyección de capital desde el FMI, la OEDE y los Estados Unidos. Una inyección que representaba el 6% de la renta nacional y el 50% de los ingresos del Estado. Este dinero era vital para España, ya que se encontraba cerca de la suspensión de pagos. Por tanto, el plan de estabilización iba a ir en la buena dirección, pero era contrario a la ideología de Franco, ya que tuvo que traicionar a sus principios, tenía que abandonar toda esa idea de una España fuerte y autosuficiente. Y sin la buena marcha de las economías europeas, probablemente este plan no hubiese tenido el éxito que acabó teniendo. Y sin olvidarnos de la enorme ayuda económica que ha recibido, como hemos comentado, por parte de los Estados Unidos y otras instituciones. Todos sabemos que Estados Unidos no es la hermanita de la caridad, evidentemente lo hacía por intereses, pero no se puede negar que esta ayuda sería clave para el desarrollo español. Y ahora sí, vamos con la década de los 60. Vamos a ver. Las primeras medidas que se implementaron iban enfocadas en el control de la política monetaria y de las cuentas. Se endurecían las condiciones para emitir nuevo dinero y la política de gasto se fue controlando para lograr la autosuficiencia, que no entre en déficit y que obligue a emitir nuevo dinero para cubrirlo. Básicamente eso. Se impusieron unos techos crediticios para que este deje de crecer de forma descontrolada y se trató de frenar la tendencia alcista de las importaciones. Como ya dijimos, España dependía mucho de las compras en el extranjero, para que de esta forma su industria pueda ser medianamente competitiva. El problema es que esto generaba un desajuste en el comercio. Si compras más de lo que vendes, es decir, si importas más de lo que exportas, tienes una salida de reservas de la economía, debilitando la credibilidad que pueda tener el país. Para tratar de combatir esto, se realizaron varios ajustes que permitieron mejorar esa balanza. En primer lugar, se impuso una condición para importar. Se debía realizar un depósito previo de un 25% del valor de las importaciones al Banco de España cada vez que se hacía. En segundo lugar, se unificaron todos los tipos de cambio y se devaluó la peseta. De esta forma, comprar fuera se haría más caro y de paso se impulsaban las ventas españolas. Y por último, se fomentó la inversión extranjera mediante las políticas de liberalización y quitando restricciones de capitales. Dicho de forma más simple, que tenías más facilidades para invertir. Punto. Y sí, estas políticas ayudaron al desarrollo de la economía interna, pero es imposible entender este gran despegue en el crecimiento sin mirar al exterior. Otro factor que contribuyó mucho al saneamiento de las cuentas españolas fue el comentado buen desarrollo de las economías europeas. En primer lugar, mediante el turismo. La elevada renta per cápita de los países europeos hacía que España se convierta en un atractivo destino turístico, y este turismo provocaba la entrada de divisas dentro del país. Y en segundo lugar, el buen desarrollo de las economías europeas permitía absorber una gran cantidad de mano de obra española. Aproximadamente 1,5 millones de españoles se habían ido al extranjero y enviaban remesas desde ahí, permitiendo sanear las cuentas. Pero había algo que estaba generando problemas. ¿Os acordáis que os he dicho que querían frenar las importaciones? Pues no lo consiguieron. Durante la década de los 60, este porcentaje no paraba de crecer. Pero gracias al turismo y al envío de remesas desde el extranjero, se pudo cubrir esa falta de divisas. Pero esto iba a ser una bomba de relojería que acabaría estallando en los años 70 con la crisis del petróleo. Pero antes de ir con ese episodio, vamos con la joya de la corona de la economía española de los años 60, su industria. Con los planes de desarrollo, el Estado trató de promover el crecimiento industrial y los resultados eran bastante notables. Entre 1963 y el 1973, el crecimiento del Producto Industrial fue del 60%. Mientras tanto, la productividad se duplicó entre 1961 y el 1971.
En esta época, el ritmo productivo español avanzaba al doble de velocidad que el alemán, convirtiéndose España en uno de los países con mayor crecimiento durante esa época, alcanzando el 7% anual. Datos destacables, pero hay que ponerlos en su contexto. Como ya hemos visto en este vídeo, España partía de una posición muy mala en cuanto a su industria. Mala por no decir otra palabra. Es normal que cuando empiezas a hacer bien las cosas, el crecimiento se te dispare. Para poner algo de contexto, los avances de la industria española se vieron opacados por su escasa contribución al producto industrial europeo. Según una investigación de Fariñas, se revela que la participación de la industria de España en la década de los 70 era del 5,9%, considerablemente inferior a sus homólogos regionales como Italia, que tenía un 11,2%, y muy inferior si comparamos con Alemania o el Reino Unido, que reportaban un 33,7% y un 17,1% respectivamente. Quedaba un camino por recorrer. Durante este periodo, tres sectores destacan como motores clave del progreso industrial: la minería, la automoción y la fabricación de maquinaria. La industria se había convertido en el principal motor de la economía española, pero había tres problemas. 1. Que los salarios reales eran muy bajos. 2. El desarrollo era realizado bajo el abrigo de la competencia exterior, es decir, que el contexto les favoreció. Y 3. El elevado endeudamiento de muchas de estas empresas. A pesar de haber puesto algunas restricciones al crédito, este seguía fluyendo con demasiada libertad. Y el punto 2 y el punto 3 se pueden retroalimentar. Debido al buen desarrollo del exterior y toda la entrada de divisas que esto generaba, hacía que ese endeudamiento no sea problemático. Por otro lado, Europa poco a poco aumentaba la participación en el sector de los servicios. Esto de aquí importa porque... ¿cuál es la razón? En la mayoría de los casos, el desarrollo de un país sigue el siguiente esquema. Primero, el sector primario es el que lleva la batuta, es decir, la agricultura y la ganadería. Pues el secundario, es decir, el industrial, y por último, el terciario, el de los servicios. Como ya dijimos, muchos países de Europa estaban unos cuantos escalones por encima y su sector servicios cogía cada vez más fuerza. ¿Qué es lo que implica esto? Que empezaban a demandar determinados productos industriales que en aquel momento eran producidos en España. Pero esta joya en la corona tenía los días contados. Y es que el gobierno, que tanto empeño puso en desarrollar su industria, plantó la semilla de su propia destrucción. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Durante el proceso de industrialización, como es lógico, se incrementó la demanda de energía, especialmente del petróleo. En este periodo, conocido como la era del petróleo, el consumo de este en España aumentó significativamente, pasando de un 14% en el 1950 al 58% en el 1970, donde evidentemente la mayoría se destinaba a usos industriales, concretamente el 66% de este. La crisis del petróleo del año 1973, desencadenada por la Cuarta Guerra Árabe-Israelí, tuvo impactos más que notables en la oferta de petróleo mundial. La pérdida de terminales petrolíferas en Siria y el Líbano, junto a la decisión de la OPEP de cortar el suministro, provocó una reducción del 15% del suministro de petróleo a Occidente en menos de 2 semanas. Todo el mundo iba a sufrir los efectos de esta crisis, pero España mucho más que el resto, en parte por su dependencia de petróleo, como es obvio, pero por otro lado por las pésimas decisiones del gobierno. Una de las últimas decisiones del gobierno de Franco fue el de no reflejar el incremento del precio del petróleo en los productos derivados, actuando como si no hubiera crisis. Seguid produciendo, aquí no ha pasado nada. ¿Que hay pérdidas? No pasa nada. Ya nos las arreglaremos. Esto evidentemente generó problemas en las empresas. CAMSA ha visto cómo sus beneficios caían en picado, ya que no podía trasladar esa subida de los costes a los precios finales, y poco a poco el déficit empezaba a dispararse. Esta falta de ajuste económico plantó la semilla de la destrucción de la industria española. Para adaptarse se había requerido la reducción de los salarios reales, o los niveles de empleo, o el ajuste en los precios energéticos. El no hacerlo agravó la
la situación y generó un fuerte desequilibrio en la economía española más allá de la causa original de esta crisis, que era la crisis del petróleo. Esto de aquí impactó de forma muy negativa a la industria española y de haber hecho los ajustes que requería la situación, a lo mejor la industria española hubiese sobrevivido más tiempo, porque como ya veremos en el próximo vídeo, donde hablaremos de la desindustrialización Es un video muy en interesante. los años 80, esto era una de De las largo, sí, pero principales muy causas interesante. de esta desindustrialización. Así Y que uno si no os lo aprende- queréis perder, aprende mucho. suscribiros a este canal. Así que nada, Como amigos. ya dijimos, la época de Franco es caracterizada por la enorme división de opiniones. Y como hemos visto en ¿Ustedes este qué opinan, vídeo, entonces? ni una cosa ni la otra. ¿Iba a ser No se España una puede potencia decir con que haya Franco? sido un ¿Sí o milagro no? económico, ¿Qué opinan pero ustedes? tampoco esa época Los ha leo sido aquí un completo abajo en los desastre. Lo podemos comentarios. catalogar dentro de la normalidad. Un sin más. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que hubo realmente un milagro Que nada, en la amigos, economía espero que les española? haya Os gustado. leemos en los comentarios. No olviden dejar Gracias su por buen ver. like Un y día más suscribirse y nos vemos a mi en canal. el próximo Así que vídeo. nos vemos en el siguiente video.